acciones desplegadas por los gestores que dirigen amplios espacios organizacionales de un todo que integra un conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración, de procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas y a la exploración y a la explotación de todas las posibilidades y la innovación permanente como proceso sistemático de estas instituciones. Pero aquí la comadre nos va a explicar pues qué es lo que implica todo este asunto que yo les acabo de decir. Bueno, primeramente buenas tardes porque ella nada más se presenta y yo no me presento, ¿verdad? Bueno, yo soy Ashley y voy a hablar también sobre lo que es la gestión estratégica, sobre aquello de lo que implica la gestión estratégica. Se preguntarán qué es lo que implica. Implica en que la identificación de los objetivos y metas a largo plazo, deja de verte la ceja, ponte seria, metas a largo plazo, la evaluación de los recursos disponibles y la implementación de acciones concretas para alcanzar esos objetivos. ¿Y cuál es el objetivo de la gestión estratégica? Se estarán preguntando. Pues este asunto debe priorizar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y además que tiene como objetivo central mejorar los distintos contextos escolares de la educación básica. En este caso, pues quiere decir que nosotros debemos de mejorar todo este asunto que se da en las escuelas primarias. Ay, amiga, casi güey. Se me cayó la producción. Bueno, pues ya me perdí. Mi compañera va a explicar acerca del por qué es tan importante esto que les estamos platicando, ya que mira esos escuincles. ¡Ay! ¿Por qué es importante la gestión estratégica para los profesores? Bueno, porque es importante la gestión estratégica para los profesores. Desde el punto de vista de los profesores de la gestión estratégica, es importante para asegurarse de que están alineados con lo que la institución declara al conocer los objetivos estratégicos de la institución. Los profesores pueden adaptar su enfoque de enseñanza para asegurarse de que sus estudiantes estén bien preparados para enfrentar los desafíos del mundo actual. Además, la gestión estratégica también les permite a los profesores identificar como todo aquello, las oportunidades que se les puede brindar para colaborar con otros departamentos y programas dentro de la institución, lo que puede mejorar la eficacia de sus enfoques de enseñanza. De eso se trata la gestión estratégica, de aquello el buscar, investigar, encontrar y reflexionar y resolver. Pero ¿cuáles son las principales características de la gestión educativa estratégica? Pues una de esas es la centralidad en lo pedagógico. Nos debemos de centrar en todo esto de la pedagogía, la reconfiguración y nuevas competencias y profesionalización, trabajo en equipo. Debemos aprender a trabajar en equipo, queramos o no, de modo soportar, apertura de aprendizaje y a la innovación, también un asesoramiento y orientación para la profesionalización, culturas organizacionales cohesionadas por una visión del futuro y también una intervención sistemática y estratégica. Intervención la que acaban de recibir por parte de mis alumnos, me distrajeron, lo siento. Acabo de tener una intervención, los niños, una intervención. Bueno, ya hemos hablado de todo, de lo que conlleva la gestión estratégica, pero ¿quién lo dice? Lo importante es ¿quién lo dice? No lo dices tú, ni yo. O sea, nosotros nada más decimos la información. Pero no lo decimos nosotras. Nosotras no somos el autor. El autor es de acuerdo con Posner, que es del año 2000, el año del caldo, no, todavía es el año del caldo. Entonces, en ese caso, ¿no quiere decir que nació en el año 2000? No, o sea, se implementó en ese año. Güey, menor que yo va a escribir. ¡Ay, sí! La gestión educativa estratégica es una nueva forma de comprender, de organizar y de conducir tanto el sistema educativo como la organización escolar, pero esto solo es así cuando el cálculo estratégico situacional y transformacional se reconoce como uno de sus fundamentos y solo en la medida en que este procede, preside y acompaña a la acción educativa. Ya es cuando tu acción
orientación específicas, como lo llegamos a ver que ya dentro de la práctica, podemos ver que puede ser fácil, lo vemos fácil, pero dentro de ella, cuando tú estás accionando, cuando tú ya pones tus estrategias, cuando tú ya estás dando una gestión en la que hay organización, trabajos en equipo colaborativos, en las que tenga que ser estratégico, es difícil de poder llegar a un acuerdo. Organización de esas niñas, ve cómo están yendo en fila. Sorprendente, y son de primero. Una niña de primero es muy moldeable. Demasiado, es una esponjita. Bueno, ¿y cuáles son las características de la gestión educativa estratégica? Pues una de las características, pues ya lo comentamos, es centrarnos en la pedagogía. Centrarnos en la pedagogía, con la intervención, todo eso que ya habíamos platicado anteriormente y que ya se los comenté, pero dentro de la acción ya es cuando se ve muy reflejada este tipo de situaciones en donde nos damos cuenta que el gestionarse no es solo hablando de lo administrativo ni nada de eso, sino más que nada para la toma de decisiones y el estar al pendiente de cada uno de los alumnos de qué es lo que van haciendo, nos permite tomar decisiones conforme lo que las situaciones cuando sucede. Por ejemplo, a un niño se le cayó un diente y ahí me habla para que le ayude a buscarlo. Entonces, ya, le daré un poquito del cerebro, pero eso no quiere decir que se le olvide el hecho de que pues su diente se le perdió, porque aquí está esperando que vaya a buscar. Esto de la gestión educativa estratégica lo dice Ponser en el año 2000, en que centralidad de pedagogía, reconfiguración de nuevas competencias y trabajo en equipo, que es lo más primordial en una gestión. Tu madre ya nos puso a trabajar en equipo a buscar el diente. Para que vean, eso ya es una gestión. Hasta dentro de la práctica. Que sea una apertura al aprendizaje y a la innovación. Que sea nuevo para ellos tanto como para nosotros. Que les funcione esa nueva innovación. Asesoramiento y orientación para profesionalización de una abeja. Culturas organizacionales cuestionadas por una visión de futuro. ¡Ay, no! ¡Parece mi papá! ¡Parece mi papá! ¡Comadre! ¡Parece mi papá! ¿No me están esperando para ver a qué hora voy? Ándale, sí, está menos, lo bueno que no tanto es así. Bueno, ¿y dónde está la caracterización? Por medio de Posner. Posner, habla de niveles. Los niveles, el principal nivel es la gestión pedagógica. Aquí nos hace una pregunta. Enseñanzas de aprendizaje. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué tipo de enseñanza implementas para que tu alumno aprenda? La siguiente es la gestión escolar, después la gestión institucional y por último, la gestión educativa estratégica. Y eso es todo por nuestra parte porque ya me están viniendo a buscar. Como de presionista. Ya dijimos lo que era primordial, lo que es importante para entender lo que es la gestión